Hola a todos. Vamos a resolver el ejercicio que hicimos el otro día en clase por los dos métodos. Por el método tradicional, empleando reducción por series y paralelos, y luego empleando el método de las corrientes de malla o método de Maxwell. Empezamos por el primero. El ejercicio era este que tenemos aquí, este circuito, y tenemos los valores y las resistencias. Este circuito os lo voy a poner, este PDF, os lo voy a poner para que lo podáis ver. Entonces, empezamos identificando una parte del circuito, que son estas tres resistencias que están en paralelo, y las vamos a sustituir por su valor en paralelo, que sería, esta es la equivalente. Yo suelo utilizar la nomenclatura de llamarlo R456 porque son la resultante de la 4, la 5 y la 6. Esta nomenclatura acaba siendo un poco incómoda cuando agrupamos muchas resistencias, pero nos viene bien porque sabemos de dónde viene ese trozo de circuito que estamos sustituyendo. Entonces, bueno, aquí hacemos este cálculo, nos sale este valor y lo anotamos y seguimos operando el circuito. Ahora nos damos cuenta en esta fase que estas dos resistencias están en serie. Entonces, pues vamos a sustituirla por su equivalente, que será la R3456, ¿vale? Lo he puesto en el orden 4, 5, 6, 3 y es la suma de la 3 más la anterior. Y seguimos. Y ahora nos damos cuenta que esta está en paralelo con esta. Así que calculamos un paralelo. Y ahora por fin nos damos cuenta que esta es la serie con esta. Y calculamos la resistencia final. Hasta aquí sería el proceso, digamos, de ida. Ya podemos calcular la resistencia total, la tensión total, la corriente total, la potencia total y todo. Y lo que hacemos ahora es reinterpretar estos pasos que nos habíamos dejado. Habíamos bajado por la columna de la izquierda. Y ahora vamos a subir copiando parte de los valores que hemos obtenido aquí, copiándolo hacia arriba para poder resolver. Entonces, ¿aquí qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la corriente total, ya que aplicando la corriente total a esta resistencia y a esta resistencia, podemos resolverlas por partes. Entonces, aquí lo tenemos, tomando el valor de la I total, lo pasamos al paso anterior y lo resolvemos. Ahora, como cada uno de ellos sabemos dos datos, que sabemos, perdón, esto se ha subrayado mal, sabemos tanto la corriente como el valor de la resistencia, pues ya podemos resolver el resto. La tensión es R por I, ¿vale? Y la potencia en este caso no la calculo porque al ser un trozo de circuito, que es una parte que no se sabe muy bien qué es, que es un trozo de circuito, no es una parte concreta, pues el que la quiera calcular está bien calcularla, pero no es necesario. Por eso digo que no me hace falta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora a continuación de este paso nos damos cuenta que la tensión en esta resistencia, esta de aquí, es la que nos va a hacer falta para luego aplicarla tanto a esta como a esta que están en paralelo. Y ese es el dato que vamos a copiar al paso anterior. En este caso tenemos la tensión que son, a ver dónde está, estamos en la 456, ¿vale? Y esa es la que copiamos arriba, que son 6, esta aquí, 6991, esta tensión de aquí es la que copiamos aquí, ¿vale? Y es la que copiamos aquí, las dos. ¿Por qué copiamos esa? Porque la tensión de este trozo de circuito es la que va a tener tanto este como este. Y ahora, sabiendo el valor de la resistencia y sabiendo el valor de su tensión, podemos calcular el resto de componentes. O sea, podemos calcular tanto la corriente como la potencia. Y ahora nos iríamos hacia arriba. ¿Y qué vamos a copiar? Este trozo ya está resuelto, R1 ya está resuelto también. Ahora lo vamos a resolver. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a copiamos la intensidad en la 456, ¿vale? 4563, 4563. Esa corriente la subimos arriba. Y esa corriente, a ver si cabe, sí que cabe. A ver, sí cabe. La corriente en esta rama de aquí será la misma corriente que en esta rama de aquí. Entonces, sabemos la corriente en esta resistencia y la corriente en esta resistencia. Y podemos resolver lo que nos faltaba por resolver. Porque aquí hemos copiado la corriente de la de abajo, que la hemos copiado desde aquí, la hemos subido y aquí hemos vuelto a copiar la misma, ¿vale? Entonces, calculamos lo que nos faltaba. Lo mismo, aquí como es un trozo de circuito, la potencia no nos hace falta calcularla. Y nos subimos hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es tomar en este caso la tensión en la 456, que es este trozo de circuito de aquí. Sabemos los voltios que hay ahí, lo hemos calculado aquí. Perdón, este trozo de aquí se me ha marcado de más. Y vamos a copiar, porque la tensión, los voltios que hay en este trozo, son los voltios que hay aquí, los voltios que hay aquí y los voltios que hay aquí. Ya que este punto es este punto y este punto es este punto. Entonces copiamos esos valores arriba y aquí ya podemos resolver completamente estas tres resistencias.
ya que tenemos en las tres, lo que hemos hecho ha sido desde abajo copiar esto, esto y esto, que son el mismo valor. Y ya tenemos, ahora operamos y lo resolvemos todo. Y así sería la forma tradicional. ¿Qué problema tenemos? Sobre todo aquí lo más confuso es cuando tenemos que averiguar de este trozo de circuito qué valor tengo que importar o que guardarme, exportarlo para el anterior paso. Y a veces eso es lo que más confunde. Por eso os he recomendado emplear el método de Maxwell, que lo vamos a hacer ahora. El método de Maxwell se puede emplear, normalmente se emplea para circuitos con varias fuentes de alimentación, pero también se puede emplear para circuitos con una sola fuente de alimentación. La problemática que tiene este método es que nos genera un sistema de ecuaciones, tantas ecuaciones como mayas hayan, que nos puede resultar muy complejo de resolver. Pero, puesto que tenemos máquinas que lo resuelven, ya sean calculadoras, ya sean programas como el Octave u otros, pues no tenemos más conflicto. Es muy mecánico, como vamos a ver ahora. Generamos el sistema de ecuaciones se lo metemos en una máquina que lo resuelve y ya tenemos el problema resuelto. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahora? Reconocemos el problema, es este trocito aquí. Reconocemos este trozo y nos inventamos unas corrientes de malla, todas en sentido horario, y no nos dejamos ninguna rama. Es decir, no vamos a coger una malla que sea, por ejemplo, esta de aquí, dejándome esta rama dentro, sino que yo siempre tomo un trozo de circuito y no me dejo dentro ramas que cruzan de un lado a otro. Vale, ya las tengo puestas aquí. La I A, la I B, la I C y la I D. Y ahora empiezo a recorrer. Empiezo a considerar la ecuación que me va a generar la malla I sub A. Entonces, la I sub A va a ser la suma de todas las resistencias en I sub A, son 10 y 20, 30, esto de aquí. Eso en positivo, menos el resto de corrientes que me toquen en alguna parte de la malla por la parte de la malla que me tocan. Es decir, aquí I sub B, como viene a contrapelo, I sub A pasa en este sentido, I sub B pasa al revés, por eso tiene un signo negativo. ¿Y dónde toca? Toca en 20, pues toca en 20. Entonces son menos 20 I sub B. Ya está. Ahora, I sub C me toca en algo en la malla A, I sub C no toca en nada en la malla A. Pues nada, 0 I sub C. 0 es lo mismo, da más 0 que menos 0. Yo he puesto menos 0 porque normalmente el resto de mallas siempre me va a dar una corriente negativa porque va al revés que la mía, pero aquí he puesto menos pues por tener claro que si fuera algún valor sería menos. Al ser 0 da igual poner más 0 que menos 0, solo da igual. ¿Vale? La D tampoco me toca en nada, luego también es 0. Y todo eso es igual a la suma de todas las fuentes de alimentación de mi malla. Estamos todavía en la malla A. ¿Cuántas fuentes de alimentación hay aquí? Solamente está esta. Con el signo de por donde salgo. Como yo la estoy recorriendo en sentido horario, me quedo con el signo de por donde salgo. Si hubieran aquí más fuentes de alimentación en este recorrido, en estas tres cables, yo tendría que sumar las otras fuentes de alimentación. Y me quedaría cada una de ellas con el signo de por donde salgo según el sentido de giro de mi malla. Vale, pues ya tenemos la primera. Ahora vamos a hacer la ecuación de la segunda. Ahora, digamos que nos trasladamos y nos vamos a estudiar la malla B. Ahora lo que vamos a hacer, todo lo que pertenece a la malla B, todo lo que pertenece a la malla B, va a ser positivo. Está aquí en positivo, ¿vale? Tengo aquí en positivo. Y el resto de mallas, como me vienen al revés de mi sentido de giro, me van a entrar al revés, van a ser negativas. Entonces, en la malla B tengo 20 más 30 más 40, 90. Aquí está. Repito. Sumo todo lo que me toca la malla B. Eso. Esta, que es el circuito que hace la malla B. Que es este circuito de aquí. Vale. Lo pongo en positivo. Y ahora, las otras corrientes que me toquen en algo a la malla B por la parte que tocan. La I sub A toca en el 20, pues menos 20 I sub A. La I sub C toca en el 40, pues menos 40 I sub C. Y la I sub D no toca en nada, a la malla B la I sub D no toca en nada, bueno, tocaría en ese punto, pero no pasa por ninguna resistencia, pues 0 I sub D. ¿Y cuántas fuentes de alimentación tengo en este recorrido? En este recorrido no tengo ninguna fuente de alimentación, pues 0. Si hubiera alguna fuente de alimentación en este recorrido, se pondría la fuente con su signo. Siempre el signo de por donde salgo, según el sentido de giro. Ya hemos terminado con la malla B. Ahora nos trasladamos a estudiar la malla C.
Entonces ahora, como estamos estudiando la malla C, todo lo de la malla C es positivo y todo lo demás va a ser negativo. Entonces, la malla C que va a tener 40 y 50, 90, 90 y C. Estamos estudiando la malla C, positivo. Y todo lo demás va a ser negativo. Las que son ceros da igual que sea positivo o negativo, pero yo le he puesto en negativo, pues por llevar el método. 0 y sub A, porque la I sub A no me toca en nada la malla C. La malla B me toca, ¿en qué me toca? Me toca en el 40, pues menos 40 y sub B. Y la malla D me toca en el 50, pues menos 50 y sub D. ¿Y cuántas fuentes de alimentación tengo en la malla C, que es este trozo aquí? En la malla C no tengo ninguna fuente de alimentación, pues 0. Si hubieran fuentes de alimentación, o sea, baterías, serían las fuentes de alimentación que me encuentro quedándome con el signo de por donde salgo. Por donde salgo según el sentido de giro que tiene mi corriente. Vale, pues ya hemos terminado con la malla C. Ahora nos vamos a la malla D. En la malla D ahora hacemos lo mismo. Todo lo que me pertenece en la malla D es positivo. Son 110 porque son 50 más 60, 110. Esto de aquí. Positivo porque estoy en la malla C. Y todas las demás van a ser negativas. ¿Qué ocurre? Que aquí la A no me toca en nada. Le he puesto el menos por conservar el criterio. La B no toca en nada. Y la C sí que toca. La C toca en el 50. Pues ya tenemos el sistema de ecuaciones. Ya hemos terminado. Esto hay que metérselo en una máquina, por ejemplo al Octave, que es pasar estos parámetros, o una calculadora Casio, o una calculadora que haga un sistema de 4×4, y resulta que me da estos valores. Ya tengo los valores. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que identificar estos valores con qué corresponden en la realidad. Por ejemplo, aquí la corriente en la resistencia 1 solamente pasa I sub A. Luego tengo que la corriente 1 es I sub A, porque solamente pasa I sub A. ¿Qué ocurre en la 2? En la 2 ocurre que tengo dos corrientes. Tengo la 1 que pasa hacia abajo, la A que pasa hacia abajo con la B que pasa hacia arriba. Entonces será una menos la otra. Entonces tengo que restarlas. La A menos la B. Y me sale este valor. Este valor, si me vengo aquí arriba, que es 0,3496, para la I sub 2, me subo aquí arriba y tengo el mismo valor. Y así sucesivamente. Tengo que analizar cada una de las resistencias. Por ejemplo, esta de aquí tengo la resistencia 4, tengo la I sub B que va hacia abajo y la I sub C que va hacia arriba. Luego se restan. Entonces la I4 será una resta, que es esta de aquí. ¿Qué ocurre? Que alguna de ellas, por ejemplo, por la I3, por la R3, solamente pasa I sub B. Entonces, esa es una lectura directa de los valores que me ha dado el sistema de ecuaciones. Es una lectura directa sin más. Pero hay otras que pasan dos corrientes y las tengo que restar. Por ejemplo, en la 6 no tengo que restarlo. Una vez que ya tengo resuelto esto, que he comprobado que estos valores de aquí son exactamente los mismos que me ha dado en la resolución paso a paso, faltaría resolver el resto de cuestiones, que es cuántos voltios hay en cada resistencia y cuántos vatios hay. Pero bueno, eso es para la resistencia 3, tomo la R3, que está aquí, le pongo el valor de R3 y le pongo el valor de I sub 3, que es este de aquí. Lo multiplico y me sale la tensión en la resistencia 3. Y para la potencia 3, lo mismo. Multiplico la tensión en 3, que la acabo de calcular, por la corriente en 3, que la acabo de calcular, que la tengo aquí. Y así sucesivamente. O sea, la X es cualquier valor. La 444, la 333, sustituyo los valores y tendré exactamente los mismos valores que arriba. Este método es mucho más rápido. El único problema es darse cuenta de cómo restan estas corrientes. Y luego el problemón sería resolver este sistema de ecuaciones a mano, este u otro más grande. Pero bueno, teniendo una máquina que los hace, el problema es ninguno, porque hay herramientas gratuitas que resuelven sistemas N por N, con lo cual no tenemos problema. Como vemos, este es mucho más rápido y menos sujeto a errores.